Dios sea la roca donde se apoye tu vida, la fuente donde bebas agua, la nube que cubra tu andar y la luz que alumbre tu caminar, hoy y por siempre. Que en este sábado las bendiciones del Señor abunden en cada lugar que pisen tus pies. Que abundes en sabiduría, en esperanza, en paz y en amor. Y por sobre todo, nunca se pierda la fe. Muy buenos días. De este modo, de forma muy especial, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de los Algarrobos te quiere dar la bienvenida, deseándote un muy feliz sábado. Hoy, sábado 29 de mayo 2021. Estamos pues ya por culminar el quinto mes del año y empezar el sexto. Estamos prácticamente a mitad del 2021. Te agradecemos por estar en contacto con nosotros en este culto en línea preparado para hoy. Esperamos que el culto de adoración y alabanza sea de provecho, de beneficio y de crecimiento espiritual para cada uno. Te dejamos entonces, sin más, la programación que se ha preparado para hoy. Esperamos Dios hable a tu vida y a tu corazón. Existe una puerta que aún está abierta en el cielo. Muy poco falta y el acceso libre ya no estará. Jesús, la propia gracia, muy pronto se levantará. Entonces Él dirá: consumado es. Aún existe gracia, aún existe salvación. Y solo por su intercesión la puerta no cerró. La puerta no cerró. Jesús en el santuario está y espera por tu decisión. Muy pronto el conflicto acabará y el cielo se va a cerrar. Es tu oportunidad de abrir la puerta de tu corazón a Dios. Él solo llamará. Sin tu autorización, Cristo no va a entrar. No dejes de escuchar, su espíritu esperando está. Él tiene en su poder la llave de David. Aún existe gracia, aún existe salvación, y solo por su intercesión la puerta no cerró. Jesús en el santuario está y espera por tu decisión. Muy pronto el conflicto acabará y el cielo se va a cerrar. La puerta ha comenzado a cerrar.
eso no demores más. Anda en la luz y no en tinieblas, muy pronto la grande esperanza llegará. Aún existe gracia, aún existe salvación, y solo por su intercesión la puerta no cerró. Jesús en el santuario está y espera por tu decisión. Muy pronto el conflicto acabará y el cielo se va a cerrar. Abre la puerta, déjalo entrar. Aún existe gracia. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Tal vez toda tu fuerza se acabó.
Tal vez tu gran dolor tan solo comenzó. Nadie conoce el mañana y nadie sabe qué vendrá. No sabemos si es tormento o huracán. La vida a veces nos sorprende con crueldad y nos enfrenta con la dura realidad. Pero una cosa te digo en plena aflicción, cuando no soportes más desilusión. Llora, llora, derrama así tus lágrimas. Llora tus angustias con tus dolores y aflicción. Llora, llora, derrama así tus lágrimas, mas déjalas que caigan cuando te encuentres en brazos de Jesús. Aquel acostumbrado a perder, luchando sin cesar y sin poder vencer, aún existe esperanza, pues todo va a terminar. Por la fe espera solo un poco más, pues un milagro pronto puede suceder. Para aquellos que lo pueden comprender, que existe un Dios soberano para cada situación. Ven y descansa en ese Dios que todo ve. Querida, olha o nosso álbum de recordações. Olha essa foto. Esse é do nosso primeiro encontro. Eu não me lembro disso. Eu não me lembro de nada disso. Eu não tô bem. Eu não tô bem, eu não lembro de nada disso. Calma. Calma. Você fica... Tudo vai dar certo. Para com isso, eu não me lembro disso. Eu não sei nem do que você tá falando. Eu não lembro nem de você, eu não lembro de mim. Eu não sei nem do que você tá falando. Para com isso. Fica tranquila. Fica tranquila. Para. Eu vou ver o quê? Para com isso, eu não quero saber. Para com isso, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Para com isso. Eu não lembro de nada disso. Para com isso. Llora, llora, derrama así tus lágrimas. Llora tus angustias con tus dolores y aflicción. Llora, llora, derrama así tus lágrimas, mas déjalas que caigan cuando te encuentres en brazos de Jesús. Confía en el poder del Salvador. Confía en Jesús y en su amor. Un día entenderás, pues Él te explicará lo que no entendí.
así tus lágrimas, mas déjalas que caigan, aunque ya sean muchas y crezcan como un río, mas déjalas que caigan. Cuando te encuentres en brazos de Francisco y Juliana estaban felices porque ya estaban cerca de alcanzar la meta. El dinero ahorrado ya casi completaba el costo de las entradas al parque del paseo que arruinaron, lo que significaba que estaban a punto de volver allí. En su cita semanal con papá presentaron sus informes. La primera en hablar fue Juliana la organizada. Hasta el día de hoy hemos cumplido fielmente con todas nuestras tareas. Y Francisco el ahorrativo dio la buena noticia. Ya hemos ahorrado casi el 90% de las entradas. Falta poco para alcanzar la meta. Papá les felicitó y les agradeció por ser fieles a las condiciones del pacto. Lo que se logra con esfuerzo se valora más. Será el mejor paseo de sus vidas. Francisco y Juliana sonrieron felices y le prometieron a papá que después del paseo seguirían haciendo sus devocionales, arreglando sus cuartos, lavando sus platos, obedeciendo en la casa y en la escuela, y que seguirían ahorrando para sus futuros proyectos. Papá los miró y les dijo: Hay algo más que quiero que sigan haciendo aún después del paseo. Que sigan cumpliendo su cita semanal con papá. ¡Por supuesto, papi! Eso ha sido lo mejor de nuestro pacto. Antes de ser un castigo, esa cita semanal de los niños con su padre fue una bendición para todos. Fue la mejor de las condiciones. Aunque se relacionaban todos los días, esa cita era un momento distinto y especial donde se fortalecía la relación familiar. Ya hemos dicho que los ejemplos humanos siempre serán insuficientes para ilustrar las verdades eternas, pero bien podríamos comparar la cita semanal de Francisco y Juliana con su padre con la cita semanal que Dios estableció con sus hijos por pacto perpetuo, el sábado. Escuela Sabática Like presenta la serie El Pacto Eterno de Dios. Lección 9. La señal del pacto. El sábado es más que una mera porción de tiempo. Es la promesa de una relación rica y significativa con Dios. Es un día en que dejamos todo de lado en nuestra vida, excepto a Dios, y nos tomamos el tiempo para fortalecer nuestra relación con Él. Por eso, la pregunta de esta semana es: ¿por qué el sábado es una adecuada señal del pacto eterno de Dios? En primer lugar, porque el sábado es para nuestro beneficio. ¿Han escuchado la expresión el antiguo sábado judío? Oigan bien, esa expresión no es correcta. El origen del sábado se remonta a la semana misma de la creación, mucho antes de que existiera el pueblo judío. La Biblia dice que Dios creó al ser humano el sexto día. Pudo haber parado allí, dejar las semanas de 6 días y decirle a Adán y a Eva que trabajaran todos y cada uno de los días. Pero no, Dios añadió un día más a la semana, un día de reposo, una cita especial con sus hijos para fortalecer la relación. Radio Génesis Estéreo nos da la noticia. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. No hay otro día en toda la Biblia del que se diga que el Señor reposó, lo bendijo y lo santificó. Ahora surge la pregunta: ¿por qué reposó Dios el séptimo día? ¿Estaría Dios cansado? La Biblia dice
que Él no se cansa ni se fatiga. Él lo hizo para darnos ejemplo. Correcto. Al día siguiente de la creación del hombre y la mujer, Dios, en su amor, los llamó a descansar en camaradería, a establecer una relación íntima con Él. Cuando estuvo en esta tierra, Jesús afirmó que el sábado fue hecho para el hombre. ¿Lo notan? No dijo que fue hecho para los judíos, sino para el ser humano en general. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, el elemento principal del pacto es la relación, y el sábado es un día especial para relacionarnos con nuestro Creador. Está bien, todos los días tenemos que relacionarnos con Dios, así como Francisco y Juliana se relacionan todos los días con papá. Pero la cita semanal es un momento distinto, un día de máxima comunión para beneficio del hombre. En segundo lugar, porque guardar el sábado es un acto de fe. ¿Recuerdan cómo alimentó Dios a su pueblo después de haberlo liberado de Egipto? A través de un pan pequeño, blanco, redondo y que sabía a hojuelas con miel. ¡Sí! El maná. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Así es. El solo nombre indica que estaban sorprendidos, pero la sorpresa no paraba allí. El maná caía de domingo a viernes y el sábado no caía. La panadería del cielo cerraba los días de reposo, así que el viernes debían recoger doble porción y el sábado el maná estaba perfecto para comer. Pero si hacían lo mismo cualquier otro día, al día siguiente amanecía lleno de gusanos. Y créanme que con gusanos ya no sabía a hojuelas con miel. ¿Lo notan? Recoger doble porción el viernes era todo un acto de fe, y es que la observancia del día de reposo siempre fue, ha sido y será un acto de fe, una prueba de lealtad a Dios. Y así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Pero oigan bien, esto nos enseña otra lección interesante. Para muchos, la observancia del sábado se instituyó en los 10 mandamientos promulgados en el Sinaí. Pero este episodio del maná ocurrió semanas antes de que el pueblo de Israel llegara al Sinaí. ¿Por qué entonces Dios les pidió que guardaran el sábado, si supuestamente su observancia no había sido instituida? La respuesta es sencilla. La observancia del sábado existía antes de los 10 mandamientos, existía antes del pueblo judío, existía, como hemos dicho, desde la misma creación. Es por eso que el cuarto mandamiento comienza con un acuérdate. Solo podemos acordarnos de algo cuando ese algo ya existe. Acuérdate del día sábado para santificarlo. En tercer lugar, el sábado es una señal perpetua porque Dios dijo que era una señal perpetua. Creo que estamos de acuerdo en que cuando Dios dice que algo es para siempre, es porque ese algo no tiene fecha de caducidad. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Seamos claros, si Dios es un Dios perfecto, que no se equivoca, que conoce el fin desde el principio, y Él hubiera instituido la observancia del sábado solo hasta la cruz, ¿qué le habría dicho a los israelitas? Que el sábado quedaría abolido cuando el Mesías muriera. Y no habría dicho que era una señal para siempre. Correcto. Si dijo para siempre, créanme, es para siempre. Pero refirámonos a esa designación del sábado como señal. ¿Qué es una señal? Algo distintivo. Es como una marca. Correcto. Como cuando se sella un libro para que se sepa a quién pertenece. La tía Elena así lo confirma. Su palabra declara que el sábado ha de ser la señal que distinguirá al pueblo que guarda los mandamientos. ¿Lo notan? El sábado es una señal visible, externa y eterna,
entre Dios y su pueblo. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Cuando Dios dice, para que sepáis, es porque el sábado es una señal de conocimiento. Y cuando dice que yo soy Jehová, que os santifico, es porque también es una señal de santificación, de conocimiento, porque Dios quiere que lo conozcamos, que tengamos una relación significativa con Él, y de santificación, porque a través de esa relación significativa, Dios quiere transformarnos a su imagen y distinguirnos ante el mundo. Los niños no van obligados a su cita con papá. ¿Por qué? Porque lo conocen, lo aman y disfrutan ese momento especial con Él. Cuando conocemos a Dios, le amamos y disfrutamos de su compañía, el sábado no es una carga, es un día amado y esperado. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante mí. Historias de fe. Yo soy Albi Rodrigo Beitia Ruiz y asisto a la Iglesia Central de la Concepción desde hace unos 40 años. El día 14 de septiembre en la noche confronté un problema de salud y fui ingresado al hospital regional por problemas de convulsión. Los riñones dejaron de trabajar y la parte del cerebro fue afectada. Fui inducido a un coma y estuve en coma por 23 días. No reaccionaba. Durante esos 23 días inconsciente, los médicos no daban mayores esperanzas de vida. Inclusive hubo uno que le dijo a un hermano de iglesia que trabaja allí que yo no pegaba, que no iba a sobrevivir y que si sobrevivía eso iba a ser un milagro. Durante el tiempo que estuve hospitalizado, sobre todo en las primeras semanas que estaba inconsciente, era una situación muy grave, la familia entraron en ayuno y oración. Y me enteré que la iglesia también hizo ayuno y oración por mi salud. Y cambiaron hábitos de orar, eso me lo dijeron, que se levantaban a las 12 o a la 1, a diferentes horas, la familia, tanto adultos como niños, a orar para buscar la respuesta en Dios. Eso lo agradezco. Durante 23 días en estado inconsciente estuve. Cuando salí de esa situación, tomé allí la decisión de lo que, como quedara, serle fiel a Dios. Y no importa cómo quedaba, si no podía caminar o lo que fuera, todo se lo iba a entregar a Dios. Esa era mi decisión. Después de esa situación de inconsciencia, en total estuve 47 días y los médicos me enviaron a la casa diciéndome que yo era un milagro de Dios. Así lo he tomado. Y aunque salí que no caminaba y con otros problemas, inclusive de diabetes y otra serie de problemas, sin embargo yo le decía a Dios, Dios, ayúdame a recuperarme. Y Dios fue, al cambiar los hábitos de alimentación, los médicos llegaron a la conclusión de que yo había superado el problema de diabetes, que no era diabético. Ahora que me he recuperado bastante, una de las cosas que pude hacer fue entregar a Dios diezmos y ofrendas que yo tenía por allí guardado, porque esa había sido mi decisión.
serle fiel a Dios en los diezmos y las ofrendas, porque Dios es fiel. Porque uno de los resultados fue que en febrero, que reanudamos unos estudios que se habían interrumpido por la situación de salud, producto de eso, 2 hermanos se bautizaron. Agradezco a Dios por lo que Él hizo por mí, por librarme de una situación tan difícil. Dios hizo un milagro en mi vida. Así que yo los exhorto a que seamos fieles a Dios, porque Dios es fiel. Y no solamente a través de los diezmos y las ofrendas, sino con los talentos y recursos que Dios nos ha dado. Su fidelidad es para siempre. Y ahora te invitamos a que compartas tu historia de fe. Participemos con gratitud, devolviendo a Dios los diezmos y las ofrendas. Adoremos con gozo a nuestro Creador. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Quiero invitarte a que juntos oremos por los diezmos y las ofrendas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado y alabado sea tu bendito nombre en esta oportunidad, Señor. Venimos ante ti, humillados de corazón, trayendo nuestras vidas, trayendo igualmente nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestro pacto de amor contigo, Señor. Te damos gracias por toda buena dádiva que has derramado sobre nosotros durante esta semana, y por ello, con corazón agradecido, traemos esto ante ti. Te pedimos, Dios, estos fondos sean utilizados de la mejor forma en el avance de tu obra en todo el mundo, y que tu mano siempre bendiga estos ingresos. Señor, te pido por cada dador alegre, y te pido que también motives a aquel que tal vez no pudo o no ha dado, a que posteriormente pueda hacer ese pacto contigo. Señor, pedimos tu presencia en nuestras vidas, hoy y siempre. Esto y más te pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasamos de inmediato entonces a la parte de la ofrenda musical, la alabanza especial para hoy. Toca pues a cargo del grupo Forgiven. El tema lleva por título Por Siempre. Luego de esta hermosa alabanza, el momento infantil. El sol se apagó, murió el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Yeah.
Bienvenidos niños a este momento infantil. La historia de hoy está en la Biblia, muchachos. La pueden conseguir en Mateo 13. Y esta cuenta la historia de Jesús. Ustedes conocen que el Señor Jesús sabía muchas cosas. Él sabe muchas cosas. Nosotros no tuvimos la oportunidad de verlo porque Él estuvo en esta tierra hace mucho tiempo. Pero nosotros podemos encontrar las historias de Jesús en la Biblia. Inviten a papá y a mamá que de vez en cuando que lean la Biblia y les cuenten las historias del Señor Jesús. Bueno, específicamente la historia que les quiero contar, Él se la contó a sus discípulos una vez que estaba con ellos, que había salido. Salió con ellos y estaba por allá paseando, predicando, ayudando a la gente, conociendo muchos lugares muy bonitos. Y la gente estaba pendiente siempre de preguntarle cosas a Jesús. Y muchos le preguntaban que le dijeran cómo era el reino de los cielos, que cómo funcionaba todo aquello. Y la gente siempre preguntaba cosas. Así que Jesús les contó una historia que se llama parábola. ¿Ustedes saben lo que es una parábola, niños? No, bueno, una parábola es como una historia que parece también un cuento, que puede tener cosas reales o no. Lo importante de todo esto es que la parábola nos deja una enseñanza. Ok, bueno, vamos allá. La historia que contó Jesús decía que el reino de los cielos era como un sembrador. Yo sé que muchos de los que me están viendo saben sembrar. Saben que para sembrar hay que arar la tierra, preparar el terreno, tener una buena semilla y sembrar en cierto espacio. Usted no puede echar la semilla para todos lados. Este sembrador de la historia dice que echó semilla, sembraba, pero parte de la semilla cayó en el camino. Parte de la semilla cayó en espinos, otra cayó en las piedras y otra cayó en buen terreno. Decía el Señor Jesús que la que cayó en buen terreno floreció mucho, grandísima, linda y dio muchos frutos. 100 veces más, 70 veces más y 30 veces más de lo que tenía que dar. ¡Wow! Maravilloso, ¿verdad? Había otra semilla que había caído en el camino. Como era el camino pisadito, saben que la tierra cuando está en el camino no está suelta, ¿cierto? Bueno, allí apenas cayó esa semilla, los pájaros vinieron y se comieron aquella semilla de una vez. Otra semilla cayó sobre espinos. Dentro de los espinos, bueno, ella así toda chuequita, cuando empezó a crecer, las espinas grandotas ahogaron a las matas y no pudieron crecer, así que no dio fruto. La otra semilla había caído en las piedras. Cuando las semillas cayeron en las piedras, no, ni siquiera pudieron nacer. Ustedes saben que cuando uno coloca una semilla entre piedras, allí no nace nada. Así que bueno, el Señor, explicando esta parábola, decía que el evangelio es como el sembrador que llega a cualquier clase de persona. ¡Wow! Esto es una enseñanza magnífica, muchachos. Cuando nosotros vamos a compartir las nuevas de la salvación, un mensaje bonito acerca de Dios, nosotros no tenemos que ver a quién le predicamos, simplemente tenemos que compartir con todos aquellos. Por eso nosotros acá en nuestro canal les invitamos a todos a compartir estos videos que tienen historias bonitas, las cuales aprovechamos de contarles a ustedes, las reflexiones. Aprovechen ahorita, denle like aquí a este video y suscríbanse al canal. Sabemos que va a ser de gran bendición para muchos. Y si pueden, compártanlos con otros. Bueno, lo importante aquí de saber es que el evangelio es predicado a todas las personas. Pero vale de cada persona aceptarlo o no aceptarlo, o aceptarlo a medias, o de repente aceptarlo por un ratico y después cuando ya pasa el tiempo ya se olvidó, o simplemente aceptarlo de todo corazón y creer en ello por todo el resto de su vida. Cada persona es responsable de lo que va a hacer con lo que recibe. Nosotros, como cristianos, bueno, si de repente usted que está viendo este video no es cristiano, tampoco se sienta presionado. Solo queremos decirle que sienta usted el llamado de compartir las cosas buenas que llegan a su vida. Y por supuesto, busque a Dios. Búsquelo, siempre búsquelo. Dios está allí para ayudarnos y estará siempre, muchachos. Les agradezco muchísimo por todo el apoyo que nos dan al ver los videos y estar acá con nosotros en estas transmisiones que hacemos cada semana. Les mandamos un abrazote gigante, muchachos, a todos los niños, a los amiguitos que están allá en la casa, en la iglesia, a los que puedan estar viéndonos en el celular o en la tablet o en cualquier sitio. Les amamos con todo nuestro corazón. Espero que les haya gustado la parábola del sembrador. Que el Señor les bendiga. ¡Adiós! Momento es de preparar nuestras mentes
nuestro corazón, nuestro espíritu y ser completo, pues ha llegado el punto más importante de nuestra programación y se trata del pan espiritual que tan necesario es para nuestras vidas. Te dejo con el tema central para hoy presentado por nuestro pastor Lara. Refiero al Evangelio según San Mateo, el capítulo número 7, a partir del versículo número 24. ¿Por qué es significativo esto? Recordábamos también que el versículo 23, Jesús está señalando, dice, nunca os conocí. Y la palabra que utiliza ahí es anomía, es decir, transgresores de la ley. Son los que violan la ley, son los que no obedecen la ley, y esa es la expresión que se utiliza en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3, versículo número 4. Ahora, ¿por qué es significativo esto? A partir del versículo 24, entonces se habla de los dos cimientos, y si recordamos rápidamente, está señalando la experiencia de aquel que edificó sobre la roca, que es Cristo, y aquel que edificó sobre la arena. Lo interesante es que ambas casas fueron atacadas o fueron violentadas por el viento, por la tormenta, por los ríos, por la tempestad. Una permanece y la otra no permanece. Ahora, ¿qué hace la diferencia? Recuerden que nosotros estamos leyendo la Biblia en español. Al leer la Biblia en español, muchas veces los traductores utilizan sinónimos y estos sinónimos de la misma palabra muchas veces no transmiten la misma idea. Así que cuando nosotros nos aproximamos a la Biblia, tenemos que tener algunas herramientas con la intención de poder descubrir algunas verdades. El comentario bíblico adventista, también Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, el Espíritu de Profecía, un diccionario bíblico y un material para apuntes. ¿Por qué estamos mencionando eso? Miren lo que dice el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, a partir del versículo 24. A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, es decir, obedece. Si escucha y tiene fe, obedece y pone en práctica. Pero si no escucha y no tiene fe y duda, entonces no las va a poner en práctica. Y dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las practica, y esta parte es lo que nosotros queremos resaltar y destacar, no vale el simple ejercicio intelectual del conocimiento, sino que necesitamos poner en práctica el conocimiento. De otra manera haríamos alarde de fe, nos consideraríamos superiores a los demás comparativamente por el conocimiento adquirido, en lugar de con humildad aceptar la voluntad de Dios y poner en práctica. Ahora, noten lo siguiente, descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿A qué se refiere Jesús cuando está señalando esos vientos? Pues si quedamos nosotros con la simple idea de dar nuestra opinión a un texto de la Biblia, haríamos una exégesis. Y en esa exégesis lo que estaríamos nosotros procurando es presentar argumentos basados en nuestra experiencia, en un contexto muy lejano a la realidad y muy distante de los originales en los cuales fueron escritos. De tal manera que cuando nosotros notamos la palabra vientos en que otra parte de la Biblia
nosotros encontramos la expresión vientos? Pues vamos a ir a Efesios, el capítulo 4, versículo 14. Y allí en Efesios nosotros vamos a descubrir algo muy interesante en cuanto a este relato. Recuerden que es Jesús el que está hablando a los discípulos, y cuando habla a los discípulos les está dando cierta información relacionada con aquel que pone en práctica, al que llama prudente, y con aquel insensato, palabra semejante también a la que se utiliza con la parábola de las 10 vírgenes. Ahora, dice que vinieron vientos. Vamos allí a Efesios 4:14. Y en Efesios 4:13, vamos a leer desde el 13 para que tengamos un contexto más amplio. Dice Efesios 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice el versículo 14. Espero que usted esté haciendo las anotaciones respectivas. Así que ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Notemos eso. De todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Está claro lo que estamos leyendo, la conexión que hay entre Mateo y Efesios cuando se mencionan los vientos de doctrina. ¿Por qué es importante y por qué es significativo iniciar de esta manera el tema de hoy? Hace unos días escuché a una persona que me hizo referencia a un líder de la iglesia que tenía cargos importantes. Y me dice que durante este periodo de cuarentena, durante este periodo de estar en casa, pues tenía más oportunidad de estudiar la Biblia. Pero en lugar de estudiar la Biblia de manera concienzuda, sistemática, empezó a hacer algo que yo le llamo naufragar en la red. Frecuentemente se utiliza la expresión navegar en la red, pero él empezó a navegar y terminó naufragando. ¿A qué me refiero? Me refiero a que este amigo, líder de la iglesia, empezó a meterse en algunos territorios dentro del mar de información que hay en el internet, y empezó a mirar algunos videos y entró en algunos lugares y de pronto empezó a sentir curiosidad y se volvió popular hace unos días, y tal vez algunos de ustedes también lo ha hecho, de observar algunos videos donde se habla acerca de las doctrinas, se habla acerca de... Y entonces él entró en unos videos donde había debates entre adventistas y no adventistas, y de manera específica a un sacerdote de nombre o apellido Toro. Así que él empezó a naufragar, empezó a buscar, empezó a investigar, y finalmente aquel líder de la iglesia llegó a la conclusión de que el sacerdote tenía razón y dejó la iglesia por ir a estudiar y considerar que el sacerdote tenía la razón. Cuando algunos empezamos a naufragar en la red, y de paso ya el debate se dio en cuanto al libro de Gálatas, ya hicimos un estudio de manera específica de Gálatas y la mala interpretación y traducción que se da de algunos conceptos que hay en Gálatas, pero eso sería tema para otro estudio. Y lo que queremos destacar es, tomando eso como punto de partida, entonces vamos a nuestro libro Culto en el Trono de Satanás, el capítulo número 2, la página número 60. Y allí, en la página 60, vamos a encontrar que hay una señal de peligro. ¿Cuál es esa señal de peligro? El primer párrafo de la página 60
inicia con un diálogo y con una advertencia a los que somos parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No solamente porque hemos sido bautizados, sino también porque conocemos, comprendemos, investigamos, disfrutamos el estudio de la Biblia y no simplemente por la idea de que, bueno, estoy en una iglesia pero no comprendo su fundamento, su historia, sus principios. De allí que este párrafo es muy importante que nosotros lo observemos. Dice la página 60 del libro Culto en el Trono de Satanás, y según veremos en breve, incluso algunas iglesias adventistas del séptimo día en el presente han quitado la vista de Jesús en el lugar santísimo y niegan que Dios dirigió el clamor de medianoche en 1844. Han echado a un lado la verdad presente para este tiempo y predican teología evangélica. Y así minimizan o rechazan de plano la verdad distintiva que nos ha caracterizado como el pueblo remanente de Dios, con un mensaje especial para este tiempo. Hermanos, muchas veces nos metemos a navegar en ciertos lugares y nos exponemos a cierta información que no es de acuerdo a los principios, y lo terrible de eso es que no solamente consumimos el material, sino que lo predicamos desde el púlpito sin que éste tenga un asidero bíblico ni en el espíritu de profecía, y empezamos a predicar teología evangélica y también empezamos a predicar algunas ideas propias personales, y estas son combinadas incluso con alguna música que su letra no es acorde tampoco con nuestros principios. De allí que yo he colocado en mi libro, allí un apunte que dice peligro. No podemos seguir predicando desde nuestros púlpitos un material que no sea bíblico, un material que no sea acorde con el espíritu de profecía. Queremos predicar novedades, queremos predicar lo que un predicador toma y simplemente expone porque sentimos que tiene carisma, porque tiene personalidad, porque nos agrada su tono, su voz, pero no estamos estudiando la Biblia. Si hay un pecado que es terrible, que nosotros debemos erradicar de nuestras vidas y desde los púlpitos y de las iglesias nuestras, es no predicar un mensaje que no sea bíblico. No podemos nosotros, siguiendo la idea de preparar una comida rápida. Yo lo ilustro como el pan. A mí me encanta el pan, pero también el pan después de cierto tiempo ya no es pan fresco, y el pan viejo no sirve como para sentir el sabor agradable del pan recién horneado, un pan hecho en casa. Pero nos estamos nosotros sumando a compartir migajas y pan viejo. Muchas veces tomamos las ideas de algún predicador por algún libro, por algún tema, por alguna cosa, y lo exponemos en la iglesia sin haberlo siquiera estudiado debidamente y sin saber si tiene un fundamento bíblico. Dice este párrafo, el segundo párrafo de este libro, dice: es digno notar que Dios, por medio del espíritu de profecía, nos ha asegurado que aquellos que acepten los 3 mensajes angélicos serán protegidos de los muchos engaños de Satanás en los últimos días. Sabemos que estos engaños que lanzará Satanás tienen que ver especialmente con las doctrinas distintivas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y una pregunta sencilla: ¿cuántas doctrinas nosotros tenemos como iglesia? Y algunos van a dar un número que no es necesariamente el número correcto, pero es que
nosotros, alguien va a decir, bueno, tenemos 28 doctrinas, no tenemos 28 doctrinas, tenemos 6 doctrinas y 28 creencias. Y hay diferencias entre creencias y doctrinas. Las creencias sostienen las doctrinas, pero como adventistas solo tenemos 6 doctrinas. Ahora, ¿cuáles son las doctrinas fundamentales que nosotros tenemos como adventistas? Y aquí lo menciona precisamente la sierva del Señor. Y lo menciona el pastor Esteban Bor. La ley. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó un sermón donde se estaba predicando acerca del sábado, de los mandamientos y de cada uno de ellos? Solo predicar de cada uno de los mandamientos equivale a un día de sermón. Ahora imagínense, no solamente hablar del sábado, del estado de los muertos, del juicio investigador. Allí hemos dejado con el pastor Espinosa una gráfica donde podemos notar cuándo inician los periodos de los 1260 días, los periodos proféticos de Daniel, los periodos proféticos de Apocalipsis. Eso está en sus manos, pero la idea no es solamente tener información, la idea es conocer el origen, cuándo inician, de qué manera estas doctrinas, qué es lo que, por qué nosotros no somos dispensacionalistas, por qué nosotros somos historicistas. Toda esta información, todo este material debe ser el material que nosotros prediquemos. A mí me ha llamado mucho la atención el trabajo del pastor Bruno Razo. Y en el trabajo del pastor Bruno Razo, él da algunos consejos muy interesantes en cuanto a los epístolas. Y él menciona algunos consejos interesantes para nosotros, los predicadores. No solamente que debemos predicar de Cristo, debemos predicar la Biblia, pero muchas veces estamos predicando temas populares, estamos predicando temas que son tomados de algún predicador o son algunas ideas. Pero tenemos que predicar la verdad distintiva. Esta verdad la rechazan el 100% de las iglesias que dicen tener la verdad. Es frecuente que no solamente se atraiga a las personas por la música, por el ambiente, por luces, por máquinas de humo y por prolongados periodos de música que finalmente llevan a la autohipnosis, cuando lo que debemos hacer es abrir la palabra de Dios y predicar. Uno de los mensajes que está relacionado estrechamente con el mensaje que nosotros tenemos que predicar en este tiempo tiene que ver con la victoria sobre el pecado y también una vida saludable. Y todo esto lo descubrió la iglesia de manera sistemática a medida que fueron acercándose a la palabra. Una vez se da el chasco del 22 de octubre de 1844. Nuestras doctrinas no son el resultado de visiones, es el resultado del estudio de la Biblia, y es la Biblia el fundamento y lo que sostiene nuestra fe. Por lo tanto, nuestro estudio tiene que estar en justamente la palabra de Dios. Hemos estado estudiando el santuario, y el santuario tiene su base no solamente en la Biblia, pero aquel que descarta el Antiguo Testamento no puede entender, no puede comprender los mensajes de Jesús, ni tampoco puede entender lo que Dios nos quiso transmitir a través del libro de Apocalipsis. Y no se puede entender porque, como lo dice la sierva del Señor y lo describe el pastor Esteban Bor en este libro, quedaron en el camino, algunos quedaron en el patio, algunos quedaron en el campamento, algunos pasaron al atrio, pero quedaron en el atrio, no pasaron más adelante, no entienden el altar del sacrificio, no entienden el lavacro, no comprenden que hay la primera puerta, la segunda puerta, la tercera puerta, cómo los muebles estaban ubicados hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, al oeste, el altar del incienso y la función de cada uno de ellos.
Porque cuando entramos al lugar santo, y Jesús en el capítulo 4 y 5 del libro de Apocalipsis está haciendo su ministerio en el lugar santo, y a partir de 1844 pasa al lugar santísimo y la puerta está abierta y él cierra la puerta del lugar santo, algunos quedaron en el lugar santo y no recibieron la verdad, no aceptaron el mensaje de la iglesia de Filadelfia ni el mensaje de la iglesia de Guillermo Miller y movimiento de reforma y de reavivamiento, que es la única iglesia que no tiene amonestación. Y luego entonces nosotros encontramos la iglesia de la Odisea. Ahora bien, todo esto tiene que ver con lo que nosotros creemos. Vuelvo al título. El título del libro del pastor es ¿importa realmente lo que creemos y cómo adoramos? Pues sí, porque gran parte de lo que está ocurriendo en los cultos tiene que ver con entretenimiento, tiene que ver con simplemente un protocolo, no tiene que ver con una adoración genuina, real, con el estudio profundo de la palabra de Dios. Nos conformamos con un par de gritos, con un par de canciones, un par de himnos, y simplemente pensamos que ya hemos adorado. Tenemos la conciencia cauterizada porque nos conformamos con las migajas que caen desde el púlpito y no nos estamos dando al estudio de los temas que tenemos que predicar en este tiempo. Por eso inicio con esta palabra que dice peligro. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Allí en el libro del pastor Esteban Borg, en la página número 61, describe el peligro que estamos enfrentando. Y el último párrafo dice manifestaciones espiritistas. Sí, nosotros encontramos en el internet cómo hay cultos donde las personas brincan, saltan, se ríen, hacen como animales, bailan. Y eso no son otras cosas que manifestaciones de espíritus de demonios. Y justamente la iglesia Babilonia, el culto en el trono de Satanás, se refiere a todas esas iglesias que, rechazando la verdad de la venida del Señor, han quedado predicando un mensaje sin la verdad presente, que es la verdad que tenemos que predicar. Ahora, permítanme entonces observar lo que dice el último párrafo de la página 60 del capítulo 2 del libro Culto en el trono de Satanás. Dice allí: uno de los grandes engaños que ha sobrecogido al mundo cristiano de hoy es el espiritismo. Sabemos que la doctrina que forma la base del espiritismo es la inmortalidad del alma. Algunos adventistas en la actualidad creen que es más importante en quién creemos que lo que creemos. Estos adventistas ignoran que una verdadera relación con Cristo no es una experiencia subjetiva, mística, sino más bien un afianzamiento en la verdad de un modo tanto intelectual como espiritual. No podemos ir a un culto o a un programa simplemente para escuchar música y deleitarnos en la música y festejar. Yo quisiera que notáramos que una de las frases que utiliza la sierva del Señor y que es importante destacar es que nosotros estamos viviendo en el día de la expiación. ¿Qué significa eso? Eso significa que estamos viviendo en el momento decisivo de la historia, donde se está determinando la salvación o la perdición de las personas. Si usted tiene un familiar que se encuentra en un juicio y mientras están haciendo la deliberación en el juicio, ¿cuál sería su actitud? Ahora, si es su propio juicio, ¿cuál sería nuestra actitud?
vamos a estar haciendo fiesta, vamos a estar brincando, vamos a estar saltando. Pero si no se ha dado el veredicto, no podemos sino hacer lo que hacía el pueblo de Israel. Y ese es otro tema de estudio. ¿Qué hacía el pueblo de Israel en el día de la expiación? Ellos no estaban celebrando. Los 10 días anteriores al día de la expiación, ellos estaban observando, analizando, investigando, evaluando sus vidas para ver si sus pecados habían sido presentados correctamente en el lugar que correspondía. Y era anunciado con trompetas, hacían ayuno. Y ese día de la expiación era un día de evaluación, de expectativa. El sacerdote, el sumo sacerdote, tenía campanitas, granadas en el borde de sus vestidos, porque todo el pueblo estaba a la expectativa. No habían chistes, no habían bromas, no había entretenimiento, no había música de baile, ni para festejar, ni para celebrar. Era un momento de solemnidad, porque se estaba ejecutando el juicio, y hoy nosotros estamos en el día de la expiación y tenemos que estar a la expectativa de que cuando concluya ese periodo habrá terminado, habrá concluido el tiempo de gracia. Pero nosotros estamos hoy entretenidos con el asunto del COVID y otro montón de cosas que sale a través de las redes sociales, en lugar de estar pendiente de lo que Jesús está haciendo en el santuario celestial. Él está por salir, y que nuestra actitud debe ser acorde con el momento. Nuestros cultos, nuestros conciertos y todo lo que hacemos en la iglesia no debe ser jamás con el ánimo de entretener. Un servicio de canto no es para rellenar tiempo y espacio. Un servicio de canto es para adorar a Dios. Y la letra del canto, la actitud del canto debe demostrar que nosotros estamos claros en cuanto a la función, al ministerio que Jesús está realizando en el santuario celestial. Todo lo que ocurría en el santuario terrenal era apenas una sombra, era una maqueta, era una figura de lo real que está en el cielo. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Pero la actitud del pueblo hoy es muchas veces, como lo menciona la sierva del Señor, descuidada e irreverente. Y es descuidada e irreverente porque no comprendemos y captamos que en este instante se están tomando decisiones para vida eterna o para muerte eterna. Dice allí este párrafo, Elena G. de White, el segundo párrafo de la página 61, quien participó personalmente en el movimiento de 1844, explicó que el mundo religioso en 1844, aún algunos de los que aceptaron los primeros 2 mensajes angélicos y el clamor de medianoche, no quisieron entrar con Jesús en el lugar santísimo. No es en el fuera del santuario, no es en el desierto, no es en la primera parte del santuario, en el atrio, es más allá en el lugar santo. Vamos hasta el lugar santísimo, a la presencia del Señor, y allí está la vara de Aarón que representa la resurrección de Jesús. Allí está el maná que habla acerca del sábado. Allí están los mandamientos, y el 4º mandamiento, el sábado, que debe ser predicado y debe ser conocido. Pero muchas veces, incluso algunos predicadores, y esto lo menciona el pastor Esteban Bora en el libro, algunos predicadores y algunas iglesias no quiere que se utilice ni se mencione ni el espíritu de profecía, y como algunos dicen, ¿por qué mencionan tanto a esa señora Elena G. de White, la sierva del Señor? Que de paso no se dice la pluma inspirada, porque Dios inspiró a la persona, no a la pluma. Ahora bien, ¿qué sigue diciendo este párrafo? Dice allí, no quiso entrar en el lugar santísimo y por lo tanto rechazó las verdades distintivas que se revelan allí. Hermanos,
Nuestros hermanos, amigos de las diferentes denominaciones, no entienden que hay un santuario en el cielo. Ellos no comprenden que hay un ministerio intercesor y rechazan las verdades fundamentales que nosotros deberíamos tener claras y que deberíamos predicar. Y en lugar de estar buscando ser populares en la predicación, deberíamos hacer popular la verdad de Dios y su doctrina, el mensaje que Dios nos ha dado como la iglesia en este tiempo. Y dice el párrafo cuando el mundo religioso de aquel tiempo rehusó entrar con Jesús, se convirtió en la sinagoga de Satanás o Babilonia, y Satanás sopló sobre él una influencia impía que creían ser la influencia del Espíritu Santo. Estos movimientos carismáticos, estos movimientos de aparente reavivamiento, creen que proviene de Dios. Y nosotros, a veces pensando que no somos tan populares y pensando que nuestro mensaje no es tan atractivo, queremos añadirle los ingredientes que no son propios de nuestra verdad y queremos aderezarlo con música, actividades, mimos, dramas y que algunas cosas que no son el mensaje, hermanos. Dice allí, el espíritu de profecía explica sin titubeos el significado de la puerta abierta que se colocó ante la iglesia de Filadelfia y por qué los enemigos de la verdad presente quieren cerrar esa puerta. Esta puerta, es decir, la del lugar santísimo, no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al lugar santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca y donde llega la fe de Israel ahora. La sierva del Señor dice lo siguiente: vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podría abrirla, y que había abierto la puerta de acceso que da al lugar santísimo y nadie podía cerrarla. Esto está en Apocalipsis, el capítulo 3, versículos 7 y 8. Tomo de los pies de página, de los pies de nota, este párrafo íntegro de Elena G. de White, de Eventos de los Últimos Días. La página 223, Elena G. de White ha recalcado la importancia vital de conocer a cabalidad la doctrina bíblica del estado de los muertos. Vi que los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente, que deberán sostener por las Escrituras. Necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos, porque aún les aparecerán espíritus de demonios que se darán por seres queridos y parientes y les enseñarán que el día de reposo ha sido cambiado y otras doctrinas ajenas a la Biblia. Harán cuanto esté en su poder para despertar simpatía y realizarán milagros delante de ellos para confirmar lo que declaren. El pueblo de Dios debe estar preparado para resistir estos espíritus con la verdad bíblica. Yo digo amén a eso. De que los muertos nada saben y que los que se les aparece son espíritus de demonios. Nuestro ánimo no debe ser embargado por las cosas que nos rodean, sino ocuparnos con la verdad presente y la preparación que necesitamos para dar razón de nuestra esperanza con mansedumbre y temor.
Voy a compartir con ustedes lo que ocurrió en Corea. Esto ocurrió recientemente en Corea. La niña de 7 años, Nayeon, su madre Kim Sun, tuvo un encuentro con un holograma. La tecnología ha avanzado tanto que los técnicos, los ingenieros, en un cuarto de chroma key, colocaron un escenario e hicieron a una pequeña de 7 años, que era la hija de Hisun, y Hisun tuvo un encuentro con su hija fallecida, con realidad virtual. Hisun tocaba el cabello de su hija, miraba los ojos de su hija, y durante 10 minutos tuvo un contacto con su hija fallecida, que era un holograma. Esto lo han hecho también con realidad virtual en la presentación de Michael Jackson que hizo en Japón, con Elvis Presley también. Este programa el documento se llama Meeting You, y también Paul Walker ha sido representado a través de hologramas. El enemigo tiene mucha más tecnología y tiene mucha más capacidad que utilizar un holograma. Lo interesante de este caso es que esa realidad, esa virtualidad que se está implementando para comunicarse con los muertos es parte del plan del enemigo, para que las personas movidas por los sentimientos, movidas por las emociones, entonces tengan contacto directo con espíritus de demonios que influirán sobre ellos e introducirán en sus mentes ideas falsas. Yo les mencionaba hace unos días cómo en una actividad familiar una persona murió de la iglesia, y cuando llegamos habían hecho un video con fotos y momentos de la hermana, que era miembro de la iglesia adventista, y el canto, en el momento no recordé el título, pero el canto decía: yo te extrañaré. Y lo que me extraña a mí es que en la iglesia adventista y en los hogares adventistas se esté escuchando ese tipo de música que no es acorde con nuestros principios. Y alguien dice: pero es bonita la música, es bonita la letra. Habla simplemente de que van a extrañar a la persona. No, se están introduciendo ideas a través de la música, a través de sermones, a través de ideas que se están introduciendo dentro de la iglesia, y nosotros somos como aquel portero que observamos cómo pasan los goles y ni siquiera nos atrevemos a decir algo en contra porque es un hermano de influencia o porque es alguien que perdió algún ser querido, y cuando vamos a predicar no queremos herir susceptibilidades ni lastimar a nadie, pero estamos dejando que la verdad que debe ser predicada sea entonces cambiada por el error. Nuestros púlpitos deben ser utilizados para exaltar el nombre del Señor. Y esto me remonta a la primera visión de Elena G. de White. Hay un cuadro hermoso, maravilloso, que describe la primera visión de Elena G. de White. Lo voy a compartir al final con el pastor Espinosa, o alguno de ustedes lo puede buscar. Ahora, ¿qué verdades nosotros encontramos en el santuario y de manera específica en el lugar santísimo? En la página número 42 del libro Oculto en el Trono de Satanás, la sierva del Señor hace una descripción de lo que ella observa en el santuario celestial de Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 21. Dice ella: vi un trono, sobre él sentado el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y miré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloria, de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenían, pero que yo no le podía contemplar
porque dijo, si llegase a contemplarle, la gloria de su persona dejaría de existir. Delante de él, delante del trono, vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías, la una postrada ante el trono profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie indiferente. Estas dos palabras, interés y permanencia, es lo que yo observo, e indiferencia es lo que observamos en los cultos. En los cultos se espera que haya emotividad, se espera que haya una explosión de emociones y una explosión de sentimientos. Y la reverencia muchas veces se ve opacada por la irreverencia de aquellos que, utilizando sus dispositivos en el templo, en lugar de tener en ella la Biblia, el himnario o un material de consulta, como lo puede ser el material de escuela sabática o algún diccionario para entender mejor el tema o llevar apuntes, están chateando, están en el Facebook, están en el WhatsApp, están en otra cosa. Eso es indiferencia ante la presencia del Señor. Y eso debería movernos y llamarnos a todos los que somos parte de esta iglesia a que no lo practiquemos, pero tampoco que otra persona que esté allí lo practique. Dice este párrafo: los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su Padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de este a la compañía que oraba. ¿Cuál es esa luz? Allí en el último párrafo de la página 42 dice: esa luz que menciona Elena Harmon se refiere a la predicación de los mensajes del primer y segundo ángel. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó que se estaba predicando del primer y segundo ángel? Las fechas del terremoto de Lisboa, del oscurecimiento del sol y cosas como esa por lo general se predican en las campañas, pero difícilmente un sábado o un día de miércoles se hace un estudio relacionado con estos temas. Dice allí: todos los que vieron la luz de los mensajes del primer y segundo ángel y rechazaron esa luz fueron dejados en tinieblas. Y los que aceptaron y recibieron el Espíritu Santo que acompañó la proclamación del mensaje celestial y que después renunciaron a su fe y declararon que su experiencia había sido un engaño, de ese modo rechazaron una luz excesivamente brillante. Procedía del Padre al Hijo y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono, pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Esta compañía recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. La experiencia de las vírgenes insensatas que no hicieron la preparación en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro está descrita como la de aquellos que tienen una experiencia cristiana superficial, que su adoración es superficial, que su estudio es superficial, que es protocolar. De allí que es importante y es necesario que nosotros dediquemos tiempo, no solamente a la oración, al estudio de la Biblia. Y lo maravilloso, lo extraordinario, es que entre más estudiamos la Biblia, más surgen los tesoros. Es como excavar en una mina.
y encontrar allí una veta de oro e ir no por una pepita de oro, ir por aquella veta que conduce al gran tesoro que está en la palabra de Dios. Hay algunas verdades, no voy a tomar mucho más tiempo. La verdad, yo me voy emocionando con este estudio y agradezco la oportunidad que nos dan. En la página número 54 solamente voy a tomar los conceptos principales que surgen como resultado de el estudio del santuario y el pase que hace Jesús al lugar santísimo y el aporte que da este elemento a la iglesia adventista y a nuestras doctrinas. ¿Qué fue lo que descubrieron la iglesia primitiva con este estudio en cuanto al santuario y cómo nosotros como iglesia también tenemos que compartirlo y predicarlo en este tiempo? En primer lugar, está ahí en la página 54. En primer lugar, descubrieron que la ley de Dios está aún vigente. Yo lo creo. Yo creo que la ley de Dios está vigente. En segundo lugar, descubrieron la observancia del sábado que está aún vigente para los cristianos. En tercer lugar, descubrieron el juicio investigador. Y en cuarto lugar, vinieron a comprender claramente que se relaciona la doctrina del estado inconsciente de los muertos con el santuario y el juicio. ¿Por qué? Explico esta parte. Razonaron que si el juicio de los justos muertos comenzó en un punto de tiempo específico, el 22 de octubre de 1844, entonces ninguno de ellos puede haberse ido al cielo en el momento de la muerte antes de ser juzgado. Y Elena G. de White lo presenta en El conflicto de los siglos, un libro que debemos estudiar con detenimiento, así como el hermano José estudió también con detenimiento. He deseado a toda la gente, pues tenemos que estudiar con mucho detenimiento el libro El conflicto de los siglos. Y en cuanto al mensaje angélico, este está en la página 57 y la página número 58 y concluye con la página número 59. Hay mucho material para estudiar. Me quedo apenas con el sabor agradable en la boca de este mensaje tan interesante y un mensaje que nos confirma en la fe, un mensaje que nos dice que estamos predicando la verdad, un mensaje que dice que somos el pueblo escogido de Dios, que no podemos callarnos, no podemos dejar de congregarnos, ya sea de manera presencial o virtual. Tenemos una verdad que predicar, no con el ánimo y el propósito de entretenernos o de pasar el tiempo o de hacer coinonía. Tenemos un mensaje que predicar. Y ese mensaje es dado a nuestra iglesia. Estudiémoslo con detenimiento, investiguémoslo y compartamos, no lo que aparece en el internet, compartamos lo que aparece en la palabra de Dios. Concluyo con una ilustración. Hace un tiempo atrás con un amigo, Marco Puerta, él y su servidor estábamos en un lugar y estábamos hablando de Reavivados por su palabra, el capítulo del día. Y mientras estábamos hablando, y mi amigo es muy entusiasta, muy animado, y él empezó a hablar de lo que estaba pasando y lo que ocurría y lo que el texto decía. Y de pronto nos olvidamos que estábamos en un lugar público y había una joven que estaba despachándonos un producto, una mercancía allí para la construcción. Y cuando la joven ya no resistió, ya no soportó la conversación, y entonces nos interrumpe y nos pregunta: ustedes están hablando de la novela, ¿verdad? Nos sonreímos. Estábamos hablando del capítulo de Reavivados por su palabra. Hoy algunos están invitando a la novela. Nosotros tenemos que estudiar la Biblia. Hay tesoros valiosos en esta que es la palabra de Dios. Estudiémosla, compartámosla y hagamos de ella nuestro alimento diario. Les invito para que oremos la oportunidad y el privilegio. Nos deleitamos en tu palabra. Es dulce este sabor en nuestra boca. Pero qué triste y qué doloroso es
que algunos no quieren escuchar la verdad. Algunos prefieren deleitarse en la música, el entretenimiento, en las palabras y algunos programas y actividades que no son acorde con tu palabra. Señor, danos celo por tu palabra, danos celos por ti, por el mensaje de salvación, por la verdad que debemos predicar y por poner en práctica los consejos dados por tu palabra. Que no seamos como aquel que edificó sobre la arena. Que escuchemos tu palabra, que no dudemos, sino que podamos tener la certeza de que tú estás al control, que somos parte de tu pueblo, que obtendremos la victoria en tu nombre y para gloria tuya, y que el tiempo que falta por delante es poco. Permítenos aprovecharlo de la mejor manera. Gracias, Señor, por tu compañía y tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Anduve ciego, sin rumbo cierto, buscando paz y descanso. Y procuré por tantos medios justificar mis errores, mas al clamar mis ojos abrí y al mirar a la cruz yo entiendo el amor derramado allí por mí, sacrificio de sangre por un pecador. No soy merecedor, tu gracia me alcanzó. Y al ver tu gloria en aquel día, me alegraré en gratitud. Tocaré las marcas de victoria, vencido el pecado. Pero ante ti me postraré y al mirar a la cruz yo entiendo el amor derramado allí por mí, sacrificio de sangre por un pecador. No soy merecedor, tu gracia me alcanzó. Y al mirar a la cruz yo entiendo el amor derramado allí por mí, sacrificio de sangre por un pecador. No soy merecedor, no. Y al mirar a la cruz yo entiendo el amor derramado allí por mí, sacrificio de sangre por un pecador. No soy merecedor, no.
A pesar de que hemos llegado al final de nuestro programa, nos sentimos sumamente regocijados por haber contado con tu presencia, acompañándonos a lo largo pues de esta programación. Te invitamos desde luego para que la próxima semana por este mismo medio, a la misma hora, nos acompañes e invites a tus familiares y amigos a que también nos acompañen, para que juntos podamos adorar a nuestro Creador y Redentor en otro programa preparado para que podamos pues recordar que Dios es el Dios del sábado, que Dios es nuestro Creador, que Dios es nuestro Redentor. Esperamos que tu día y el resto de la semana sea sumamente bendecido por Dios y que Dios esté en cada caminar que realices. Dios te bendiga. Hasta pronto.